Buenas noches, compañeros. Sean ustedes bienvenidos al curso de diseño de proyectos eléctricos con Archis. Vamos a iniciar esta vez con una nueva modalidad que les voy a comentar. Vamos a tocar otros temas. Vamos a tener el viernes la clase de diseño de alumbrado público con Ulises. ¿Por qué hemos tomado Ulises? Porque si bien como es el Dialux, es más utilizado. Lamentablemente el Dialux nos dirige hacia un cierto tipo de luminarias de cierta marca. Entonces, como está el sector eléctrico ecuatoriano ahorita, que quieren que sea por poco todo software libre, entonces vamos a ir con el Ulises que les da un poco más de matriz. La clase la van a recibir con el ingeniero Diego Zapata el día viernes. El próximo martes vamos a tener una clase que no estaba prevista, pero quiero que la tengan, de introducción a los precios unitarios, cómo se entiende el rendimiento. Y estos temas son importantes en el momento de hacer un presupuesto. Con el ingeniero Diego Herrería van a tener 2 horas y la próxima semana, puede ser jueves y viernes, con el doctor Oscar Proaño van a tener el tema de lo que es ARGIS y manejo. Y mayormente conmigo va a tener la mayor parte de las clases. Yo soy Mario Utreras, soy ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional, una maestría en salud y seguridad y actualmente presto servicios en una empresa pública en el sector eléctrico ecuatoriano. Tengo 25 años de experiencia en el tema, he estado de los dos lados, en el sector público, 15 años en la empresa eléctrica Quito, estoy ya el segundo año acá en otra empresa pública y también he trabajado en el sector privado, desde lo que es el BID hasta lo que es ser contratista y constructor. Entonces, el curso va enfocado a dictar criterios importantes de que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar. En este momento están inscritas 6 personas, falta una persona más que ingrese. Pero aquí estamos ya 6 ingenieros que tenemos criterios. No, ningún criterio es malo, simplemente que no es el óptimo o no es el económicamente adecuado para el cliente y es por eso que terminan habiendo mejores diseños, lo cual no significa que estén mal, sino que simplemente se enfocan en otras cosas. Vamos a empezar hoy con lo que es instalaciones interiores. Espero terminar, no, primero una introducción con unos criterios para que vayan ustedes analizando, porque como no sé si conversar con algunos de ustedes me preguntan, ¿en qué programa es el curso de diseño? En ningún programa, porque primero hay que aprender los criterios para diseñar. No, eh, no sacamos nada teniendo el mejor software del mundo si no tenemos un buen criterio. Si al mejor software del mundo le metemos datos erróneos, pues va a entregar datos erróneos. Entonces no es un curso y tampoco vendemos ningún programa. Nosotros lo que tratamos es la mejor manera que entiendan la temática e irnos aportando de a poco, porque nunca se termina de aprender todo, ¿no? Entonces, yo aprendo mucho en cada una de las clases de ustedes, de los otros colegas, entonces es importante. Voy a ir tomando, verán, voy a tomar lista los que están, el curso es aprobatorio, entonces tienen que, al final se les va a tomar una prueba y hoy vamos a tener una prueba de diagnóstico que no tiene valor en puntos, pero que nos sirve para poder ir viendo cómo van las cosas. Verán, lo que ustedes me van a ir diciendo hoy es 18, ¿no? ¿Qué experiencia tienen como diseñadores? Les voy a ir dictando de acuerdo, les voy a ir preguntando de acuerdo a a una lista que me pasaron. Vamos a empezar por, dice, calle Guaña, John Henry. Buenas noches, cuénteme. ¿Cómo está, ingeniero? ¿De Buenas dónde y noches. desde dónde está? Sí, yo estoy desde la ciudad de Ambato. Igualmente soy ingeniero eléctrico en sistemas eléctricos de potencia y la verdad es que no tengo mucha experiencia que digamos al momento de diseñar redes eléctricas. Sé la teoría, pero llevarlo a la práctica no todavía, Inge. Perfecto, muy bien, gracias. Carvajal Castillo, Castillo Cristian Alejandro. ¿Se encuentra? No está, vamos a ver si ingresa más luego. Casahualpa Sánchez Luis Fabián. Buenas noches, ¿cómo está, estimado ingeniero? ¿Cómo Lo que le le va? estamos preguntando, ¿cuánta experiencia tienen en lo que es diseño de redes, sea redes aéreas, subterráneas, solo instalaciones interiores, de lo que tengan? ¿Cuánta experiencia tiene usted? Aproximadamente no mucho, unos 10 años nada más, no. Comparación obviamente a la experiencia de ustedes. Media. ¿Usted es ingeniero eléctrico? Sí, Perfecto, gracias.
Luis Fabián. Mayorga Reynoso, Wellington Hernán. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo Eh, está? estoy aquí desde la ciudad de Babahoyo, yo en cambio. Bueno, con respecto a diseños, bueno, sí me ha tocado hacer unos pequeños diseños, pero de más para lo que son casas y todo eso. Y muy poco lo que es en redes de distribución. Bienvenido, mi estimado Wellington Hernán. Nibisela Marchán Cristian Esteban. Buenas noches, ingeniero. Yo soy ingeniero eléctrico, igual en sistemas de potencia. En sistemas de distribución ya he tomado anteriormente un curso sobre el manejo del programa ArcGIS. He hecho un par de diseños también para la aprobación de la, de la aprobación para la Centro Sur acá en Cuenca. Y sí quisiera profundizar más en cuanto a sistemas de distribución. Perfecto. Muchas gracias, mi estimado Cristian. Dice Riofrío, Guamán, Dani Javier. Buenas noches. Yo estoy desde la ciudad de Daule. No tengo mucho conocimiento en lo que son sistemas de diseño, más me he dedicado es a la construcción. Soy ingeniero eléctrico igual. Correcto. Gracias, Dani Javier. Y finalmente, Troncoso toca Jonathan David. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Soy ingeniero eléctrico también. Mi experiencia la tengo más en el tema de proyectos en la parte industrial, comercial y residencial, en lo que son instalaciones. No tengo mucho conocimiento alrededor de lo que viene a ser la parte de diseño de redes aéreas o medio voltaje. Tengo la teoría y conocimiento, digamos, adquirido de la universidad. Perfecto, muy bienvenido, Jonathan. Vamos a, miren, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ingresar al Drive. Voy a hacerles ver, está el Drive, está por aquí. Aquí está el Drive. Aquí están unas clases anteriores que ya debieron haber bajado y las vamos a bajar. Aquí hay planos de cámaras de transformación y proyectos de clases anteriores. Aquí está análisis de demandas. Está vacío esto, qué bueno. Tengo las especificaciones de materiales también, si quieren ir revisando. Está la normativa, planos para las prácticas, están unos precios referenciales. Estos ya no les paren mucho, ya voy a ir a actualizar esto. Proyecto de clases de red subterránea y están esta presentación le voy a quitar porque le voy a actualizar. Están rubros de mano de obra civil, tenemos proyectos de entonces todo esto pueden ustedes ir revisando. Las clases, espero, si quieren pueden ir revisando, pero entiendo que ahorita voy a mandar un correo porque pensé que ya las habían bajado. Quizás ya están vacías. No, sí están todavía. Creo que les van a ir reemplazando entonces. Eso por un lado. Vamos a trabajar con AutoCAD. Vamos a trabajar en AutoCAD y vamos a trabajar en otro que me están promocionando, que está interesante también, un diagramador eh, que es parecido al AutoCAD. Ya le voy a probar mañana en la oficina y si está bien, pues ya en la noche les paso el link, lo instalamos y lo utilizamos. Quisiera tomarles una pequeña prueba diagnóstica de 5 preguntas. Vamos a, les voy a poner en el chat. Ya voy a crear un grupo de WhatsApp también. Más tardecito. Vamos a ingresar a este link que les voy a poner en el chat. Ingresen aquí, socrative.com. No sé si salió el mensaje. Una vez que ustedes hacen clic ahí, voy a ponerme acá. Voy a abrir acá. Voy a abrirle acá porque aquí están ya las preguntas. Sócrates. Les va a salir esta pantalla. ¿Les salió esa pantalla? Sí. Ya, entonces aquí ponen ingresar como estudiante y aquí van, el room name es Ingeniería Proyectos. Les voy a poner en el chat. En el chat les voy a poner, es Ingeniería Proyectos. Te voy a dejar. Bueno, Ingeniería Proyectos, ponen ingresar
Y aquí les va a pedir un apellido y un nombre. Apellido y nombre, ¿no? Esa es así tenemos que poner para poder calificar. E ingresan a dar la prueba. Si pudieron ingresar, voy a dejar de grabar ahorita porque esto no es importante. Se va a grabar. Necesito que se descarguen esta aplicación que está en el chat. Listo, sigamos. Cuénteme. Esos links que nos envió, bueno, me botan cálculos eléctricos, pero ¿qué es para computadora o para celular? Porque me Para sale celular. para Es celular, para es. celular. ¿Por qué? Porque es más fácil tener en la mano y calcular rápido. Ya, ingeniero, ok. Es para eso, ya vamos a ver cuando lo utilicemos. Ahí te da la posibilidad de que calcules corriente bifásica, corriente trifásica, corriente monofásica, te da la posibilidad de sacar caídas de voltaje. Es interesante y es para hacerlo rápido. O sea, obviamente para una visita te sirve, pero ya llegando a la oficina tienes que confirmar si en realidad es lo que pensabas. Vamos a empezar, dame un Tengo minuto una nomás. consulta. Claro. Sí, no sé si lo veremos después, pero ¿cómo se hace para ser calificado para ser proyectista? O sea, las empresas abren cada cierto tiempo No, no, no. las Depende, verá. Por pruebas ejemplo, le o... voy a contar cómo es en la quita. En la Quito usted va y pide y manda un correo. No sé si, no sé a quién está ahorita porque como salieron 50 personas el otro día, no sé si, y de entre esas 50 estaba la persona que hacía este proceso. Mandan un correo y te piden enviar una documentación. Por lo regular, ¿qué documentación te piden? Te piden el título, que es la página del CENESID que te bajes el título con el número, la copia de la cédula, papeleta de votación y nada más. Eso es lo que te piden. Y un currículum vitae te piden un CV. Envías, ellos revisan, comprueban y te envían para que des una prueba. Depende, por ejemplo, si eres ingeniero eléctrico en potencia, me parece que es de los que son eléctricos, me parece que no tienen que dar pruebas, sino simplemente les envían un link y comprueban. A otros los que son electrónicos, por ejemplo, si les toman una prueba. ¿De qué es la prueba? Ellos mismos te dicen, por ejemplo, vamos a tomar la regulación tal de la arconela de alumbrado, vamos a tomar la regulación tal, vamos a tomar de nuestras normas eh, algunas preguntas y listo. En el EPCO, ¿cómo hacían hasta antes que ya no? Te pedían llenar un formulario, te pedían lo mismo, copia la cédula, el título del CNCID y también que tengas vigente la certificación en riesgo laboral, sea la última que sacaron ahora, que es otra vez construcción y eléctrica, o las anteriores que todavía están vigentes, ¿cierto? Por ejemplo, no se dejarán engañar, porque ya han cambiado y ahora en algunos lados te dicen, aunque tengas vigente tu certificación en riesgo laboral, energía eléctrica, todavía vale, que quieren hacer gobierno. Mientras tengas vigente, yo tengo, por ejemplo, hasta el 2029, no, hasta el 2028, que saqué el año pasado en febrero. Tengo todavía vigente y en algún lado me quisieron hacer, y no, yo le dije que dónde está en la ley que no vale y no me pudo decir, entonces me tuvo que aceptar. Es lo que te piden. Y te hacen una prueba en línea y listo. Eso es lo que te piden mayormente. Y revisan algunos casos, por ejemplo, te piden 6 meses de experiencia o un año de experiencia en lo que es redes de distribución, o sean aéreas, subterráneas, no importa tanto el tema. Eso nomás, compañeros. Deme un minuto, nomás voy a poner algo aquí al agua y seguimos. Saben que ya ahorita hasta hacer algo que estoy haciendo ya para meternos en materia. Yo pienso que alguien debería tomar, estas pruebas está bien que las tomen y deberían tomar cada año. Y deberían tomar en todos lados, no solamente en las distribuidoras. ¿Por qué razón? Yo entiendo que por el trabajo habemos muchos colegas que nos graduamos y nos olvidamos de leer y de estudiar. Entonces, siempre es bueno estar al día. Debería haber un colegio, una certificadora que cada cierto tiempo nos certifique que la verdad, una verdadera licencia profesional. Pero bueno, es otra historia, vamos bien a seguir. De algún momento de receso, cierto, el receso es a las 8, ¿no? De 8, 8:05 nos paramos un ratito y volvemos. Empecemos ya a ponernos de materia, apague el micrófono, si algún tema no es claro, no duden en preguntar, sobre todo, ¿por qué apaguemos el micrófono? Porque
Miren, el tener estas clases virtuales lo que ha hecho es abaratar los costos de de los cursos, es verdad, pero es más trabajo para ustedes y para el profesor. Y cuando se tenían las clases presenciales, era más caro también, valía el doble, quizás un curso y era de 2 días y todo el día. Pero cuando algo no se entendía, podías ver en la cara del estudiante que no entendió. Aquí, en cambio, tengo que confiar en que ustedes, si no entienden, me van a decir no entiendo o repitan. Como dice en la segunda, toda pregunta es válida. Y como decía un profesor mío, solía decir que, que no es tonto el que pregunta, sino es tonto el que se queda callado y no pregunta. Porque quizás quizás es muy obvio para algunos, porque recuerden que todo esto es como es como tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces hay algunos que le cogen más rápido que otros, y es en general, todas las personas somos así. Y no es bueno quedarse con la duda, o sea, así sea una pregunta que no tenga mucho tiempo, puede ser que tu pregunta ayude incluso al profesor y a otros más que no se atrevieron a preguntar. Aquí viene, nosotros estamos aquí para aprender juntos. Aquí es importante, si nos equivocamos, aquí no pasa nada. Si es que no podemos calcular la demanda, aquí no pasa nada más que nos reímos un rato. Si te equivocas en el cálculo de la demanda en la vida real, eso te cuesta plata, te cuesta dinero, te cuesta un cargo, te puede hacer un llamado de atención. Y para recordarles que el curso es aprobatorio. Esta prueba que tomamos, no vi cuánto sacaron, pero no importa. De aquí en adelante sí hay una prueba final, hay un trabajo que hay que hacer, ¿cierto? El trabajo es, vamos a tener que diseñar todos. Desde hoy quizás ya salga un trabajo. Por lo regular les damos un mes para que hagan esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos obligaciones que hacer. O sea, un mes para que entreguen los 3 trabajos que hay que entregar, ¿no? Hay que entregarlos. Hay que entregar, no se olviden, no son muy largos, pero hay que hacerlos. En algún caso tendremos que hacer la memoria técnica del proyecto, en otro caso tenemos que hacer el presupuesto, en otro caso el plano. No vamos a mandar un proyecto entero, no, un proyecto de 200 casas, no, no. Son proyectos chicos, porque lo que me interesa ver es la aplicación de los conceptos, no el volumen. Vamos a empezar. Miren, un proyecto eléctrico, ¿qué es un proyecto? Aquí estamos viendo una fotito de un proyecto subterráneo, de una cámara subterránea de 75 kVA. Vemos hacia los pozos acometidas. Vemos cómo del pozo, de la cámara sale y hace un cruce de calle, ¿no? Una de las primeras que está implícitas aquí, y sin querer, ¿no? Y sin empezar en red subterránea, es de que si tenemos una urbanización, tenemos que mandar ductería por ambos lados de la calle. No vale hacer cruces. O sea, este cruce sí vale, ¿por qué? Porque sale y el circuito se va para los dos lados. Pero he visto en distribuidoras, que está mal, que hacen la red por el un lado y las acometidas les cruzan de calle. Eso está en el manual de construcción, eso dice que no es posible, ¿cierto? El manual de construcción. Todo lo que vamos a hablar aquí está basada en esta página. Unidades de propiedad. Les voy a poner el link y les voy a hacer ver. Todo está aquí. Todo lo que vamos a ver aquí en clase que es aérea subterránea, solo lo que es instalación interior no está, porque por alguna razón solamente hay poquitas empresas que se metieron a la instalación interior. Toman literalmente lo que es la regulación, que la responsabilidad de la empresa distribuidora será únicamente hasta el punto de entrega, que es el medidor. Pero y que hay un poco más atrás también debemos revisar. ¿Y por qué debemos revisar? Incluso para cuidar nuestro propio trabajo. Y yo he visto incluso gente que no tiene formación, que hace instalaciones interiores y que firma planos de instalaciones interiores, porque los municipios sí te piden. Me parece que ha sido un poco el confiarnos que todo va a estar bien y vemos cómo ahora el mercado está y si pudiéramos recuperar este espacio. Mira, aquí están todos los documentos de todo mi marco teórico, todas estas redes aéreas, todo está aquí, redes subterráneas, el marco teórico, todo lo vamos a sacar de aquí. Todo lo que vamos a decir en este curso está en concordancia con lo que dice la unidad de propiedad de la Subsecretaría de Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica, del Ministerio. Entonces, todo está aquí, porque esto es un trabajo de 15 años que empezó en el gobierno del economista Correa, que normaron todo el tema y sacaron todo lo que es la normativa. En red subterránea teníamos muy poco, ahora ya se conoce un montón de cosas.
vamos ya al tema, los precios eléctricos son aquellos que dotan de energía eléctrica a los hogares, edificios y industrias. O sea, esta me parece una definición interesante. Es el proyecto eléctrico, ¿para qué sirve? Para dotar de algo que el cliente carece. Por ejemplo, el cliente en su casa, ¿qué necesita? Necesita confort, ¿no es cierto? El confort, ¿a qué va ligado? A un nivel de iluminación. Chévere. A que tenga suficientes tomacorrientes en sitios adecuados, a la altura adecuada. ¿Para qué? Para que pueda conectar las cosas que necesita, ¿no es cierto? Y asumir, y uno como proyectista tiene que hacer la de brujo muchas veces. Tiene que imaginarse qué es lo que va a tener. Y va a tener una refrigeradora, va a tener. Y eso es un poco complicado y hay que hacerlo a nivel estándar, porque ponernos a diseñar uno por cada, como empiezo por instalaciones interiores, voy por ahí al principio. Tienes que ser buen brujo, porque a la final así, digamos, nos compramos John, nos compramos Christian, nos compramos, y mi persona nos compramos en el mismo edificio los tres departamentos. Ninguno de los tres va a utilizar de la misma manera la instalación eléctrica. Quizás uno tenga más posibilidades, el otro tenga igual de posibilidades económicas, pero sea un poco más simplista y no le guste hacer tantas cosas, o quizás el otro tenga más afán de la tecnología y conecte más cosas, o haya gente como ahora que todavía le gusta la iluminación incandescente, que ya deberíamos eliminarla, y la pone, y otros en cambio utilizan iluminación LED. Entonces, va a depender mucho de eso. Es cumplir lo que el cliente necesita. En la parte industrial eso es mucho más importante, mucho más, digamos, se ve mucho más en la parte industrial. ¿Por qué razón? Porque ahí tienes que cumplir lo que el cliente necesita, e ir tomando en cuenta caídas de voltaje, ubicación de máquinas. Por ejemplo, si es que tu máquina que tiene el mayor consumo, el mayor consumo eléctrico, digamos así, la mayor capacidad, el requerimiento más grande de energía eléctrica. Esa tiene que estar lo más cerca posible de la fuente del transformador. ¿Para qué? Para que el calibre que uses, recuerden que el calibre va a depender primero de la carga, ¿no es cierto? Pero va a depender también de la distancia y del límite térmico, como comentábamos hace un rato. Entonces, mientras más lejos le pongamos, porque muchas veces diseñan tan bonito que a la cámara le ponen en la puerta y los motores están del otro lado a 300 metros. Entonces, al momento que nosotros tenemos que cablear, nos salen calibres increíblemente absurdos, inmanejables, porque recuerden que a la final, todo lo que hacemos aquí es papel. Y el papel aguanta todo. El momento que hay que instalar aquí, me parece, no recuerdo, uno de los compañeros dijo que se dedicaba a las instalaciones industriales. Él debe tener muy claro que una cosa es lo que está en el papel y de repente nos encontramos con otra realidad. Por eso que desde el diseño es importantísimo. Aquí tengo 10 pasos que debemos conocer en general, que son sacados de la experiencia, no son solo hechos por mí, los hemos hecho con algunos colegas que hemos trabajado en el sector público, en el sector privado, que nos hemos, por ejemplo, yo soy experto en red subterránea y en red aérea también, pero soy más en red subterránea, he trabajado con gente de red aérea, también lo hemos sacado. Hay gente que se dedica solo a hacer instalaciones interiores, también le parece que es un listado que tiene mucho sentido. Con los no aplica del caso, porque hay unas cosas que no aplican, por ejemplo, para instalaciones interiores. No hay que pedir factibilidad a la empresa distribuidora, porque la factibilidad te la va a dar luego cuando ya tengas toda la instalación lista y le digas, empresa eléctrica, necesito tantos kVA de demanda. Por favor, voy a instalar un transformador o puedo hacerme una cometida expresa, lo que sea. Entonces, por ejemplo, esas cositas, si no le tienes claro, así tengas el mejor software del mundo, no lo vas a poder plasmar. Que es mejor gastarse un poco más, hacer la cámara más cerca de la carga, gastarse un poco más en cable de medio voltaje, que después estar pasando calibres absurdos. E incluso por mantenimiento. Si es que el circuito es más corto, va a haber menos posibilidades que haya una descarga, un cortocircuito. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí para iniciar con rapidito esto, porque quiero salir hoy de algunas cosas? No, ingeniero.
Gracias, chicos. Vamos a seguir lo que dicen por acá. Ya. Vamos a decir, conocer el requerimiento del cliente. Es importante, miren, hay errores que cometemos que son errores, como dicen, de confiarnos. ¿A qué me refiero? No es un requerimiento nuestro el que vamos a solventar nosotros mismos. Es un requerimiento del cliente. Entonces, qué es importante? Ir y conversar con el cliente y que te explique para qué va a utilizar y cómo quiere utilizar. Ya que en el momento que tú veas que no está muy claro, le ayudas a aterrizar, pero tú no puedes, como hacen muchos diseñadores, que terminan cambiándole lo que él quería hacer, terminan haciendo lo que ellos quieren y al final no le funciona o no es lo que él quería. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que él dice. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la seguridad, siempre la seguridad. ¿Por qué razón? Nosotros nos vamos, diseñamos, nos pagan por el proyecto, si tenemos suerte nos contratan para la construcción, hacemos aprobar, cableamos, nos vamos. Pero tenemos que dejarle de tal forma que hasta un niño pudiera estar ahí y no tenga ningún problema. Recuerden que la energía eléctrica ni se ve, no se la ve. Es uno de los peligros más grandes que tiene. No sabemos si no está energizado. Y muchas veces meten las manos y terminan electrocutándose o terminan energizándose, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Hay que hacerlo ¿y a qué me refiero con esto? A que tenemos que dejar bien dimensionado el calibre para que no haya sobrecargas. Y recuerden que al principio el cable no sentir si hay digamos, dimensionamos mal y está sobrecargado al principio, va a seguir funcionando el cable tranquilo, ¿sí o no? O el tiempo se va a dañar. Recuerden que la energía ni se crea ni se destruye, la energía eléctrica, la forma más fácil que tiene para desfogar alguna falla es con la energía eléctrica transformándose en fuego y podría causar un incendio. La otra es que empiece a tener problemas en los tableros o estén tan mal ubicados los tableros que no puedas tú dar mantenimiento. Entonces es importante siempre, como dice, el dimensionamiento de las cargas, el de la definición de calibres, evitar al máximo accidentes e incendios, ¿no? No se ve bien, por ejemplo, poner, por normativa te dice que tiene que estar a 1,50 m el centro de carga, ¿no? El TPD que le dicen en las casas, ¿no es cierto? A 1,50 m de altura tiene que estar. A veces le ponen altísimo y ya ha pasado el 1,80 m, recuerden que es un trabajo en altura y hay que analizar los riesgos a los que dejamos expuestos al trabajador o al mismo dueño de la casa, ¿no? ¿Qué pasa si tiene que solamente se le va el breaker y tiene que solo subir a cerrar el breaker, pero no tiene escalera, no tiene la herramienta adecuada y se sube como 6 y se termina cayendo de una altura superior a 1,80 m? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta. Sobre todo, primero, la seguridad de la instalación. Eso, ya. Los requerimientos de una instalación eléctrica pueden ser diversos. Vamos a ver, primero de seguridad, ahora vamos a hablar de la parte económica. Esta es importantísima porque va a definir si se hace o no se hace el proyecto. Y aquí es donde el criterio que vamos a tratar con los otros instructores también, de que entendamos, es un criterio que haga que tú des el mejor, o sea, el precio sea justo, la ganancia sea justa pues tú te vuelvas competitivo en este mercado que está complicado. O sea, les vamos a dar unos tips como, por ejemplo, en ningún presupuesto de la vida se manda detallado. Si te piden por escrito, cuesta tanto, punto. Si es que te dicen, explíqueme, le explicas, pásenme un listado. No, si quiere un listado de materiales, chévere, contráteme, esto cuesta tanto el estudio. Lo que le hice cuesta tanto dinero. Si te pagan, pues ahí sí tienes que entregar porque ya te pagaron por un estudio. Pero cometemos el error y nos ha pasado a todos. No sé si han visto el meme de que pasa el osito sacando los ojos, viendo que la obra que él presupuestó hace una semana ya está construyendo otro. Pasa, y muy seguido. Y lamentablemente viene atado a lo muy, a la muy difícil situación que está el sector eléctrico en general. A que, por ejemplo, en lo que es instalación interior, que vamos a ver hoy, no es muy profesional, que digamos, porque, como les decía, las empresas distribuidoras
han evitado meterse en esto por falta de personal, puede ser. Y, y aplican lo que dice la regulación, que dice, lo que les decía hace un momento, que el punto de entrega es el medidor y no me meto más allá. Cuando deberíamos revisar toda la instalación y pedir que sea firmada por un profesional de la rama y que todos los planos, que todos estén firmados por un profesional de la rama. Bueno, no estábamos en ese tema. Estaba un poco poniéndome en lo que no debemos hacer. Entonces tenemos que ver, se puede ahorrar en todo, miren. Tener, por ejemplo, conseguir un recorrido más corto, quizás un calibre más, si haces bien el estudio de carga, dejas el calibre adecuado con un porcentaje de sobrecarga y tranquilo. Pero no nos olvidemos nunca que tiene que ser técnicamente funcional. No tiene que ser solamente económicamente, porque muchas veces dejan tan justo o diseñan tan baratón que les contratan, pero después no funciona. Entonces, lo que dice claramente, recordemos, nosotros somos técnicos. Lo más importante es asegurar el adecuado funcionamiento de la instalación antes que ahorros económicos. O sea, tampoco es que vamos a dejarle tan barato que va luego a tener problemas, ¿no? Ah, en lugar de poner, como estamos poniendo luminarias LED, ya no ponemos el calibre mínimo, que es calibre 14 en instalación interior, es el mínimo para alumbrado, ¿no? Terminamos poniendo 16, porque porque es LED y LED con 30 vatios de LED o con 20 vatios de LED te da lo mismo que 100 vatios en lumínico, ¿no? De incandescente. Pero ¿qué pasa si viene un cliente a este departamento, una persona de edad, y le gusta incandescente, pone todo incandescente? Con el tiempo el cable le va a quedar inservible y va a tener que cambiar toda la instalación interior. Eficiencia. La eficiencia está en relación directa con la construcción y el acabado de la instalación eléctrica. Se refiere al grado o nivel de entrega de energía de los aparatos receptores, respetando con ello los datos de placa de los mismos, tales como son voltaje y frecuencia. ¿Qué significa? Que el último toma corriente, lo máximo que va a tener de caída de voltaje, ¿cuánto será aquí? Me dice, ¿cuánto es el porcentaje máximo? Y ahí vamos a ir discutiendo porque eso no está en ningún lado. Es del 7 al 10%. ¿No es el 3%? A ver, alguien me contestó acá. Alguien me contestó. 5. Ya, vamos a ver. John dice 5. Ya, ahí vamos a ir analizando. Y vamos a meternos en una. En cambio, me dice Wellington, me dice 3. Sí, en realidad, verán, vamos a ir analizando lo que dice. La caída, verán, en la regulación dice la caída de voltaje máxima es del 8% al último toma corriente, ¿no es cierto? Es lo máximo, está bien. Pero recordemos que del transformador hasta la entrada del medidor es máximo en red aérea urbana 3,5% y subterránea 3%, en rural es 5%. Y ahí se suma el 3% que dice Wellington, está bien. O sea, desde el medidor hasta el último toma corriente, hasta la última luminaria o hasta el último circuito especial, debe haber 3% más. Ahí está el 8%. Pero eso dice máximo. Pero eso dice máximo. Ahora, nos vamos a dejar Pero no como estamos viendo sonido. nada en la pantalla. No está viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? Ya. No me estoy llevando bien con el Zoom. Gracias, Cristian. Entonces, la idea era que, no sé si a ustedes mandaron a hacer un proyecto en la universidad que a todos nos mandaron a hacer de caídas de voltaje, entonces que tratábamos de entregar con caídas de voltaje del 1%, del 0,5%, que el que más cerca estaba del cero era el mejor. Por suerte yo tuve un profesor que era más o menos, trabajaba en el sector privado y nos decía, tienen cero. Y le decíamos, pero ¿por qué? Si estoy casi dando. Miren, la demanda a la que se calcula la caída de voltaje, que voy a volver a hablar de esto luego, es la demanda máxima, ¿no es cierto? Cuando hay la demanda máxima, hay en ciertos espacios del tiempo que son una o dos veces al año, por los regulares del 31 de diciembre y el 24 de diciembre. Es la demanda máxima.
en la parte residencial. En la parte industrial por lo regular y la parte comercial por lo regular es una curva más aplanada y casi todo el tiempo está. Entonces, miren, ustedes están, y para tener esas caídas de voltaje tirando a cero, ¿no es cierto? Tú sigues subiendo el calibre, subiendo el calibre, subiendo el calibre, ¿no es cierto? Y eso que el subir el calibre que hace, sube el costo, sube el costo, sube el costo, ¿no es cierto? Lo que se miren, tienen que dejar, si dice 3% la caída de voltaje, dejen cerca del 3%. ¿Por qué? Porque ese 3%, ese 3,5%, hablo hasta el medidor, ¿no? De ahí para adentro igual ya vamos a conversar. Si ustedes le dejan cerca de eso, están asegurándose tranquilamente que van a tener siempre un nivel un caída del 1,5, del 2. ¿Por qué? Porque eso está a demanda máxima. A demanda máxima no están casi nunca. Ustedes están sobredimensionando. Y es lo que, ¿se acuerdan? Alguien que tenga un poco más de edad aquí, o que haya escuchado, quizás sus papás o alguien, que antes ponían demanda diversificada proyectada a 10 años. Entonces, si uno se pone a pensar, 10 años, demanda diversificada, y ahí vino un estudio que hizo la Quito a principios de este siglo con el ingeniero Milton Topanta, alma bendita, ya falleció el Inge. Hicieron un censo de carga de todos los transformadores de la zona rosa, de qué era la zona rosa de Quito, porque ya no es ya, ahora se ha ido para Cumbayá y para los valles. Lo que les hablo de la Mariscal, la Colón, Amazonas, la Comedores Llana, toda esa parte de ahí, 10 de agosto, 6 de diciembre, donde están, donde antes eran los bares, en la Foch. Salió un porcentaje de utilización como de 150 transformadores que tomaron, no, de 1.500 transformadores tomaron carga, salía un promedio de 28,5% de utilización. Significa que si es 28,5, digamos que sea 30, el 70% está libre y está sobredimensionado. O sea, con el 30% de eso podían haber, con un transformador podían haber dado a 3 clientes grandes de esos edificios. Entonces, ahí viene el tratar de dejar justo. Ahora, el criterio que ahora se tiene, el tema de los transformadores, yo me suelo ir y voy y vuelvo, ¿no? A veces yo sigo hablando y voy acordando de cosas. Es utilizar la sobrecarga del transformador, que más o menos te da 6 horas de sobrecarga en casi todas las marcas. Ahora, las que están homologadas, que son Quatran, Inatra, Magnetron, hay una que es en la costa, no me acuerdo que es RB, creo. Están homologadas. Te dan hasta 6 horas de sobrecarga al 10%. ¿Qué es el 10%? En 100 es 10 kW, es bastante. Y recuerden que es a demanda máxima. Todo el transformador se dimensiona a demanda máxima. No, si es que esté todo lo que tú dices va a estar prendido. En la parte industrial es un poco más fácil, como les decía, porque la curva más aplanada, la curva de demanda. La curva de demanda en lo que es residencial tiene dos picos, ¿no? Un pico entre las 5:30 de la mañana y las 7 de la mañana y otro pico entre las 18 y las 20 horas. El resto del tiempo pasa abajo. Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Y a qué iba con todo esto que he estado hablando? 5 minutos, creo. Es a la eficiencia y a la parte económica, a no sobredimensionar, a recordar siempre cuando dimensionemos calibres que, que lo hacemos a demanda máxima, que la demanda máxima no es la demanda media, la demanda media es la demanda que hace normal, que por lo regular está en la parte, como digo, en la parte industrial está por ahí, la demanda media y la demanda máxima van por ahí, muy cercanas. En cambio, en la residencial sí hay una diferencia del 30%, 40%, y eso hay que tener en cuenta. Mantenimiento. Siempre es importante entregarle al cliente al final un manual de mantenimiento muy general e indicarle, por ejemplo, mire, el transformador necesita mantenimiento tal, en tanto tiempo, obviamente coordinando con el proveedor, ¿no? El cable debe usar de esta manera. Lo mejor es no utilice cortapicos. Cada uno de los tomacorrientes está dimensionado para 200 vatios, para 400 vatios. Si usted pone, y lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Ingenieros eléctricos. Ponemos un cortapicos y ponemos todo. ¿Qué pasa si todos lo hacen y todos están en el mismo circuito? Estamos matando al cable. Pues hay que hacer y para algo, si por algo están los planos, ¿cierto? ¿Quién de ustedes
Primero, ¿quién tiene los planos eléctricos de su casa? Y les han revisado. Empiecen por ahí, pues una primera buena tarea. La distribución de los equipos, miren, aquí está un planito. Es importante imaginarse, ¿no? De esta distribución de los equipos, aunque a la final uno pone las cosas donde quiere y utiliza como quiera, ¿no? Pero siempre hay que ver el caso más grave. Es por eso que hay que, en lugar de hacer como se hacía antes, ¿no? Que tomaban y decían, y se imaginaban, va a tener una tele, va a tener dos teles, va a tener un router, va a tener una laptop, ¿cuántos tomacorrientes están dimensionados ya? Con los tomacorrientes podemos 200 vatios cada uno. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos circuitos son? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Circuitos de iluminación, ¿cuántos hay? ¿De cuánto ponemos? ¿De cuánto ponemos? Pongamos todo de 100 vatios por si acaso quieran poner. O no, pongamos 60 vatios porque ahora los LEDs están viniendo entre 30 y 60. Ya va a depender de tu criterio. Y le vas contando cuántos y tú haces el diseño interior y le vas viendo. La accesibilidad dice, cuando se proporciona el mantenimiento del estadio, tenemos que dejar, como les decía, asequible para que alguien pueda realizar el trabajo de mantenimiento. No vas a poner, como he visto, que les ponen a nivel del piso o les ponen muy altas a los tableros o está, o le ponen detrás de la refrigeradora o detrás de un mueble muy pesado y después tienen que mover todo. Tienen que dejar en un sitio que sea accesible para la persona de mantenimiento. Incluso para ustedes mismos, porque si se les salta el breaker a veces hay que ir y otra cosa. El error que suele hacer, que suelen tener muchos colegas, muchos profesionales, entre comillas, de las instalaciones eléctricas. Por lo regular, las empresas distribuidoras te ponen breakers de entrada 2x40, 2x32 en las... Ahora sabemos que a todas las acometidas son bifásicas, ¿no? O sea, dos fases y un neutro. Bifásico no existe, pero bueno, digámosle que son bifásicos. Entonces te ponen 2x32, 2x40. Y de ahí mismo sacas un circuito expreso a la ducha, que es lo mejor. A mí me parece que es mucho más mejor tener ducha eléctrica que tener calefón de gas. O sea, eso podemos discutir. Y resulta que el breaker que pones 2x50. Y ahí está mal, porque ¿cuál va a accionarse primero al haber una sobrecarga en la ducha? Va a accionarse el del medidor. Y por eso a veces va en toda la casa. Y muchas veces no es ni siquiera necesario 2x50, puede ser, bueno, ahí viene la importancia de un profesional que lo haga, ¿no? Que instale primero el calibre. Muchas veces no es por la capacidad de la ducha que te pide 50 amperios, sino es porque ponen un calibre inadecuado, ponen calibre 10, calibre 12, y desde el medidor hasta la ducha que está en el tercer piso hay 50 metros. Entonces ahí viene que no es solamente por la carga, sino es por la distancia, o porque ya el cable ya pasó su límite térmico y ya no sirve. Habría que cambiar toda la cometida. Eso también es importante irlo analizando, ¿no? El tema de las protecciones. ¿Alguna pregunta está ahí para volver al inicio? Vamos rapidito porque quiero empezar a hacer unos cálculos. Y miren, aquí está la normativa legal. No, las empresas de distribución y comercialización, la actividad de comercialización y de energía eléctrica será llevada por el Estado a través de empresas que son por el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables para la provisión de servicio eléctrico. O sea, no es que cualquier persona en este país puede decirte, mira, yo te doy el servicio eléctrico, tiene que ser una empresa que esté reconocida. Las distribuidoras son las conocidas, está CENEL, Santo Domingo, CENEL, Manabí, Esmeraldas, el Norte, está la Quito, el EPCO, el Ambato, la Riobamba, la Bolívar. Todas ellas son las que están encargadas y tienen que, por obligación, darte el servicio. La prestación de servicio tienen que darte. Ahora, me van a decir, pero yo conozco gente en el sector rural que no le dan el servicio. Tiene que darte el servicio siempre y cuando tengas las condiciones adecuadas. ¿Qué significa? Estar a menos de 100 metros del fin de circuito y si es que no hay, que tu proyecto
esté dentro del plan de inversión o del plan anual de cada distribuidor. Ahí te hacen rápido. O sea, no, porque muchas veces el cliente dice, no, yo tengo, sí, en realidad sí tienes razón, tiene derecho, pero siempre y cuando esté dentro de un plan del plan anual de construcción de las distribuidoras, del plan anual de electrificación de cada una. Entonces, si no están dentro de eso, pues simplemente así haya, lamentablemente, aunque sea, así haya la necesidad, no van a tener, no van a tener recursos para poder realizarlo. Ahora, creo que es lo que yo les suelo decir a los muchachos que vienen de las comunidades, o sea, si tienen ustedes el dinero, está bien, pero lamentablemente no es que el Estado no les quiera dar, sino que hay una prioridad. Estamos bien atrasados. Infracciones, por ejemplo, esta es importante que ustedes tengan clara. Se considera infracciones graves de terceros. ¿Y por qué pongo esta? Siempre les hago ver en el artículo 68, porque nosotros somos un tercero. ¿Cuáles son directamente? La empresa eléctrica distribuidora es la que presta el servicio y el cliente el que recibe, entonces ellos tienen un contrato o tendrán un contrato. Nosotros somos terceras partes. ¿Qué significa? Somos un profesional que estamos. Ahora, ¿qué pasa si manipulamos las instalaciones de servicio público? Dice, leamos, dice, manipular las instalaciones eléctricas de servicio público estratégico de energía eléctrica, sin autorización de la empresa, si la autorización de la empresa corresponde a la sanción, será de 20 salarios básicos unificados. En este rato eso es casi $9,000. La reincidencia será sancionada con 30 salarios básicos sin perjuicio de acciones legales y penales de las que hay lugar. Estas infracciones no excluyen las acciones penales y sanciones de las que hay lugar. Por ejemplo, nunca, así tengan el equipo de protección adecuado, así cuenten con los amigos, entre comillas, en cualquiera de las distribuidoras, que les permita energizarse sin un proyecto eléctrico, no lo hagan. Porque a la larga todo se llega a detectar y empiezan a hacer seguimiento y te terminan multando. Mire, son $9,000 de multa. Digamos, tú hiciste una obra que en el total costó y tu utilidad fue $2,500 a la final, tu utilidad, o sea, después de lo que es tus costos administrativos, tus costos directos, tus costos indirectos, te quedó $2,500. Me parece bien que te multen $9,000 por algo, no, más bien hay que seguir el trámite regular. Esto siempre les pongo porque muchos colegas por ganar tiempo, entre comillas, ganar tiempo, dicen, a veces demora mucho en revisar y por lo regular yo le convenzo al revisor y construyen y instalan los postes antes o ya instalan el transformador y solo le dejan desenergizado, sin tener el proyecto aprobado. Y muchas veces yo entiendo por qué lo hacen, porque el cliente, si se les acerca, necesita que lo hagan rápido, ¿no es cierto? Y por demostrar trabajo terminan haciendo esto. Mientras el proyecto no esté aprobado, ustedes no pueden construir nada si no caen en esto, porque están manipulando redes públicas que no están autorizadas. Hay que tener cuidado. Inge, una consulta, disculpe. Dígame, John. En las guías de diseño de la empresa eléctrica Ambato nos dice que a lo mucho en 5 días aprueban los proyectos. No sé qué Ya. tan verdad será eso. Ya. En 5 días, verá, Lambato tiene una eficiencia bastante grande en este tema, pero no son 5 días, al menos, y en eso tenemos que poner para el tema de cuando nos contraten, poner al menos 30 días de plazo o 45 días de plazo. ¿Por qué razón? Te dice 5 días desde que inicia el trámite, pero el trámite ¿cuándo inicia? Cuando, digamos, por lo regular, estos proyectos ingresan por la jefatura y hasta que la jefatura mande a los diseñadores, a los revisores, pasan algunos días y dependiendo del volumen que tengan. Porque también puede ser 5 días, pero ¿qué pasa si es un solo revisor y tiene 30 proyectos que revisar? No va a poder sacar, ¿no es cierto? Al menos yo que he revisado proyectos dedicándose, en un día revisas unos 4. O sea, pero ya dedicándose 100% sin que nadie te moleste. Y recuerden que las públicas no es que tienen solo eso de ahí, les mandan a reuniones o les dicen, mira, saca esto, o no es que solamente trabajas revisando proyectos, sino también atiendes al público, también diseñas, tú también dices, o fiscalizas, entonces no es que pasas todo el tiempo.
Pero por lo regular Lambato sí lo hace 5 días, pero si son extensiones de red de bajo voltaje. Si ya tienen que revisar, por ejemplo, planos arquitectónicos, planos de obra civil, de red subterránea, ya cambia y tiene otro tiempo adicional. Y eso está en la normativa también. Ya vamos a revisar la normativa de Lambato. Pero por lo regular, para cuando les contraten, pongan 45 días de plazo. Porque ustedes no pueden jugarse. Y recuerden otra cosa, no es que es el único proyecto que revisa. En estas épocas, ¿qué pasa si tú dices, en 10 días le tengo aprobado y justo la persona que le te asignan tu proyecto fue de vacaciones? Y pasa esas cosas. Sigamos. Atención a nuevos suministros de energía. No, esto no le gusta. Esto tampoco. Aquí, ¿qué es importante de esto de la norma? Que tenemos que tratar de nosotros adaptarnos a la normativa que estén utilizando las empresas. Están por sacar una normativa nacional. Por el momento, la normativa que utilizan en las unidades de propiedad se utilizan en varias empresas que son de CENEL. Pero, por ejemplo, en el norte tiene sus normas, la Quito tiene sus normas, la Ambato tiene sus normas, ves que la Riobamba también tiene sus normas, la Centro Sur y la Loja y la Sur también tienen sus normas, son 6 empresas, pero ya están muy parecidas. Lo que cambia es, por ejemplo, que en la Quito una tangente trifásica es una RBA4, una RBA, sí, una RBA1, por ejemplo, en como es en Ambato es una 13P. O sea, solamente cambian un poco pero a la larga son lo mismo, ya los materiales están homologándose. Es importante, ¿por qué pongo esto de la norma? Si bien nosotros conocemos ya cómo son las estructuras, ¿no es cierto? Ya conocemos de las estructuras, pues es importante saber que si es que te cambian el nombre, tienes que hacerlo. A ver, déjenme ver, sigamos. Un segundito. Un segundo. Un segundo. Sigamos. Miren, ahora una vez que ya se empieza el diseño, ¿no? Estamos ahorita en pasos para diseñar, o sea, en general de ahí vamos a ir a la parte puntual. Hay que tener la factibilidad de dotar de servicios, no solamente la factibilidad eléctrica, ¿no? Que es, por ejemplo, solicitar a las empresas si es que, digamos, tienen una, una industria cualquiera que necesita 500 cabezas. Tienen que analizar en la empresa distribuidora si es que los primarios en el sitio donde tú estás realizando te dan 500 kVA. Si es que si es necesario que tú construyas, por ejemplo, esté tan lejos que tienes solamente una monofásica, tienes que completar la trifásica y desde dónde y con qué calibre. O quizás puedan hacer un convenio y tú pones los postes y las estructuras y la empresa distribuidora pone el cable porque también le, también le conviene. Cosas así. Ahora, la factibilidad va relacionada a que, primero, eh, es necesario hacer una visita de campo siempre. Y esa visita de campo, yo recomiendo que tiene que ser cobrada. ¿Por qué razón? Porque tú estás haciendo un trabajo, tú estás dirigiéndote al sitio, dando tu tiempo.
quizás tu vehículo, ¿no es cierto? Vas en tu vehículo y le vas a dar una respuesta adecuada al cliente. Por lo cual, yo no soy partidario de las visitas gratuitas. Yo soy partidario de las visitas pagadas. Ahora, eso es en el sector privado. En el sector público, las visitas deben ser gratuitas y no se tiene por qué recibir nada del cliente. Muchas veces yo quedo como que no soy amigable porque yo no recibo nada. Les digo, si soy yo, vengo a hacer un trabajo, yo vengo a levantar datos para hacer un proyecto, no es necesario que me den nada en general. Lamentablemente en este país piensan que porque algo o te invitan a comer o ya va a salir más rápido el proyecto. A mi gusto da exactamente lo mismo. Mejor si no me dan nada porque no me comprometo a nada más que hacer mi trabajo y no tengo la obligación de, como suelen decir muchas veces y las han dicho a compañeros, pero tú ya te hemos invitado a comer para que suba, para que le hagas más rápido, o sea, es mejor es costar por lo sano. Pero en el sector privado sí estoy de acuerdo en que se debe cobrar. ¿Y para qué tienes que ir al campo? El cliente te puede decir una realidad que no existe. El cliente te puede, incluso puede ser que las máquinas ni le sirvan, como en una visita que me fui a hacer algún rato, una persona se había comprado un generador de rayos, no sé qué, era para una clínica, alguna cosa interesante, así, le había costado como $15,000, pero era 50 Hz, le dije que no le va a servir nunca aquí, trate que le devuelvan la plata, a no ser que los generadores Progen ya les hagan funcionar los de 50, bueno, en fin, es otra historia, triste y graciosa a la vez, pero bueno. Entonces hay que ir y analizar qué es lo que tiene el cliente, ir y visitar, porque a sacar un presupuesto telefónico o darle una respuesta telefónica es bastante irresponsable contigo mismo. Puede ser que le atinaste y salgas hasta con ganancia, pero puede ser que, mira, digamos, tú te dicen que vayas a hacer una inspección. Sigo con las inspecciones. Y resulta que tú le presupuestas aéreo, pero por alguna razón todo ha sido subterráneo en ese sector. El cliente no va a tomar nada bien. Que le digas, mire, ni sabe, no puedo hacer eso en el subterráneo, entonces ya va a haber los primeros problemas. Hay que conocer la carga que se va a servir. Si el proyecto corresponde al área de concesión, sobre todo en las zonas de frontera, no a ver a cuál de las distribuidoras corresponde. Porque como ustedes saben, si no corresponde a la distribuidora que es, pues van a tener problemas. Y no vas a saber, o vas a hacer el proyecto con el formato de la una y resulta que tengo que cambiar todo y ya pierdes tiempo. Deme un segundo. Sigamos. Sigamos que quiero llegar a hacer cálculos. Ver las características físicas del sector donde se va a ejecutar, ver de dónde te puedes derivar, ver cómo es más barato, ver si para la aprobación, por ejemplo, si es una zona muy rural y el terreno y los caminos son de tercera, cuarto orden, por regular la empresa distribuidora te va a pedir el ancho vial y el ancho vial no te entregan muy rápido. Entonces tú no puedes comprometerte a aprobar en 5 días, como nos dijo que aprobaban en la EASA, si hay cosas que no tienen nada que ver con la empresa eléctrica, tienen que ver con los GATS o con los gobiernos parroquiales o con los gobiernos provinciales. Ustedes quieran pedir el ancho de vía. ¿Y para qué se pide el ancho de vía? Porque eso te van a pedir igual en las empresas distribuidoras. Porque, digamos, anteriormente te dejaban poner el poste donde tú querías. Después anchaban la vía y el poste quedaba en media calle y a la empresa distribuidora le tocaba remodelar todo a su costo, porque una vez que ya esté energizado, si es que tú como cliente no cometes ninguna infracción, es deber de la distribuidora asegurarte el continuo suministro de energía eléctrica. Entonces ya no pueden hacerte nada, entonces eso te van a pedir. Las características físicas del sector, ir viendo qué nivel de voltaje es. Es importante ir viendo eso. Confirmar si el proyecto es concordante con el plan de expansión de la distribuidora. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que aquí quieran hacer subterráneo. O tú, por ejemplo, tú diseñas, te derivas, ¿no es cierto? Y pones calibre un cero. Algunos distribuidores siguen poniendo calibre 2 en medio voltaje aéreo. Mínimo debe ser un cero. Pero resulta que por ahí va a pasar un troncal y no te aceptan menos de 3 ceros si tú ya hiciste el presupuesto. Pues hay que ir a averiguar qué tienen, si no tienen planes ya. Otra cosa de unos municipios locales, si no te van a abrir la vía, para eso es el ancho vial.
confirmar si no es un terreno, si el propietario es el propietario y si el terreno se puede o no está invalidado para poder recibir servicio, si no está dentro de una franja de servidumbre. ¿Qué es una franja de servidumbre? ¿No es cierto? Tenemos nosotros nuestra red ash, de transmisión que tiene su servidumbre. Si está dentro de la franja de servidumbre, no podemos darle ningún tipo de servicio eléctrico, tiene que estar fuera de la franja de servidumbre. Y confirmar a la distribuidora si no hay proyectos en ejecución, eso también es importante, ¿no? Imagínense en uno ya, y que le ha pasado a algún colega, ¿no? Ya compra el material, le dan el anticipo y resulta que la empresa distribuidora ya le puso la red y él solamente tuvo que pedir el medidor. Y ya tenía, y le había pagado la mitad, además estaba pidiendo que le devuelva el dinero. Y el pana estaba endeudado también con los materiales, porque con el 50 casi se compra todo, pero no es que todo, o con el anticipo que pidas, no sé que pidas del 90%. Ahí es contigo. Es importante analizar eso. Y si hay un proyecto que va a construir la empresa distribuidora, bien solo cobrar la visita y decir qué le van a hacer. No sacamos nada nosotros, este, poniendo infraestructura que quizás después nos puedan reclamar. Usted ya sabía que iban a construir, ¿por qué me cobró? La gente no es tan asequible. Para cerrar, antes ya de entrar a la instalación interior, una vez que hacemos el levantamiento de campo, hay que hacer una ingeniería de detalle, porque para hacer un presupuesto ya tienes que casi diseñar, no es que vas a hacer afinar, ¿no? Pero ya vas a tener que ver qué calibres, caídas de voltaje, dónde vas a ubicar los tableros, el transformador, la caída de voltaje interior, qué calibre vas a poner, dónde más o menos vas a poner. Eso te lleva un tiempo, por eso hay que cobrar por las visitas para un presupuesto, porque ya no es como ir a instalar una alfombra que te toman el ancho, el largo de la sala y te cuesta tanto y ahí está el presupuesto, porque es algo que es estándar y no te lleva mucho tiempo, aquí te lleva tiempo. Elaborar el presupuesto, tú elaboras un presupuesto, como les decía hace una media hora, ya para cerrar esta parte, que es la única parte que vamos a estar bla, 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 porque ya empezamos a hacer cálculos, que es lo que nos gusta a todos. El presupuesto lo elaboras y lo tienes tú, el detalle. Pero presentas, ¿cómo presento yo el presupuesto? Estimado, por ejemplo, a John. John me pide un presupuesto. Estimado John Calle, para mí es un placer presentarle el presupuesto para la instalación del transformador trifásico. Ni siquiera dar el calibre de la capacidad del transformador trifásico para su propiedad. Cuesta tantos miles de dólares, incluye mano de obra, aprobación, tiempo de ejecución, 45 días. Ya. Por lo regular, las personas, como cualquiera de nosotros, piden, pero deme el detalle de los materiales. Si no te pagan por eso, que ya deberías cobrar algo porque hiciste tu trabajo de ingeniería, no se les pasa. Porque como ese cliente y cualquier otro cliente, siempre busca una alternativa más barata, ¿no es cierto? Y yo he cometido el error, y lo hemos cometido todos, de que cogemos y pasamos todito el presupuesto, y después resulta que construye alguien más. Entonces, lo cual no implica que tú le expliques al rato que entregues el presupuesto, mire, vamos a hacer de tal manera, vamos a tener esto, y me llama si en realidad quiere hacer el proyecto. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada ilegal, no estamos protegiendo nuestro trabajo. Una vez que ya se aprueba con el cliente, él decide contratarte, si prueba y pues realizas, ahí recién empieza a realizar trámites con las empresas encargadas del manejo del sistema. ¿Por qué no se hace antes? Porque había muchos colegas que eran bastante avivados. Y les cuento que al momento que uno ya ingresa un proyecto, ese terreno queda, entre comillas, bloqueado. ¿Por qué? Porque se daban casos que las personas, digamos, me contrataban a mí por no pagarme a mí, le terminaban contratando a John. Después a John no le querían pagar, le terminaban contratando a Wellington. Ellos seguían avanzando con sus diseños y sus obras y debían a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas eléctricas para proteger al constructor también, pues al proyectista?
que mientras el proyectista no desista del proyecto, el proyecto es de uno. Igual los materiales siguen siendo míos hasta la energización, o sea, de la persona que construye, no son del cliente, aunque el cliente haya puesto el dinero. Es por esto que es importante y te piden una carta de autorización, porque antes también había, como también hay avivados que no te pagan, también hay ingenieros avivados que después de la primera visita ya metían un proyecto cualquiera y ya se hacían dueños de eso. Entonces tenían que contratarles a ellos sí o sí, al precio que ellos querían y ese era otro plan. Por eso necesitan la carta de autorización del cliente. Ahora, me adelanto 30 días en el tiempo. Previo a la energización, tienen que haberte pagado todo el servicio, materiales, mano de obra, tiene que estar liquidada la obra. ¿Por qué? Porque al momento que se energiza, la empresa distribuidora, cuando tú solicitas la energización del proyecto, entiende que todo está saldado. ¿Por qué? Porque es una transferencia de dominio. De los materiales del proyecto que es tuyo como diseñador, vas a ser parte de la empresa distribuidora. Ni siquiera va a ser parte del dueño. El dueño no es dueño, sino es del servicio. O sea, él es dueño de su servicio, no es ni del transformador, según la ley de suministro, que mucha gente no sabe. Entonces, ellos entienden que está todo y si no te han pagado, pueden no pagarte nunca y no puedes hacer nada. ¿Por qué? Tú tienes un contrato civil con esta persona, ¿no es cierto? Y él ya decide no pagarte porque como ya tiene el servicio, decide no pagarte. Tú no puedes, puedes ir a un juicio civil y se hace, pero lo más fácil sería cortarle el servicio. Pero en cambio sale la empresa eléctrica, ojo, yo tengo un contrato empresa eléctrica con tu cliente y tu cliente a mí me está pagando normalmente, no está cometiendo ninguna infracción, por lo cual no le puedo yo desenergizar. A muchos compañeros también les pasó que por tener buena fe, les terminaron pagando a los 3 años, a los 4 años o nunca les pagaron. Es por eso que es importante previo al cierre, previo a cualquier cierre, eh, previo a cualquier cierre ya tiene que estar todo pagado. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo. Vamos a parar 2 minutos para iniciar ya con el tema de instalaciones. Esto viene después. Levántame, vamos con las instalaciones interiores. Rapidito. 5 minutos nos quedan. Son. Ah, sí, 8:30. 3 minutos solamente hasta. Porque necesito que salgamos de un tema. Continuemos, chicos, vamos a hablar de las instalaciones interiores y principios generales del diseño de instalaciones interiores residenciales. Ahí vamos con las líneas claras. La instalación eléctrica debe garantizar la seguridad de las personas, de los bienes contra los riesgos que puedan surgir con el uso de la electricidad, así como el cumplimiento de estándares de calidad y continuidad del servicio. El diseño eléctrico se desarrolla en función de los planos arquitectónicos y las características físicas de la vivienda a proyectar. Además, debe existir un alto grado de coordinación y compatibilidad entre los diseños eléctrico, telefónico, electrónico, hidráulico, estructural y sanitario. ¿Por qué? Porque debemos hacer simplemente, no podemos pasar por los mismos lados, no podemos superponernos, cada cual tiene que tener su espacio y sobre todo no podemos, eh, no podemos diseñar de tal manera que pueda la una afectar a la otra, ¿no es cierto? Entonces, es importante eso, tener en cuenta. Para los cálculos de diseño se deben considerar los siguientes parámetros. La iluminación se debe considerar por cada salida de iluminación una carga máxima de 100 vatios. O sea, podemos poner menos, pero consideremos una cosa. Denme un segundo nomás. Sigamos, por favor. Entonces, estábamos, cada salida de iluminación debe ser
debe considerarse mínimo, debe ser como máximo 100 vatios. Para tomacorriente se debe considerar cada salida de tomacorriente una carga de 200 vatios. Ahora, si tenemos ya un electrodoméstico, un equipo que tenga más de 200 vatios, pues ya se debe considerar como una carga especial. Se consideran aquellas salidas para equipos cuya potencia sobrepasa los 1500 vatios, como por ejemplo son la cocina eléctrica, vehículos eléctricos, calefacción, aire acondicionado, duchas eléctricas, equipos hidroneumáticos, ascensores, equipo médico, calentador eléctrico de agua, entre otros, debiendo considerarse para el diseño la potencia de placa de cada uno de los equipos y la cantidad de equipos a ser utilizados. Sigamos. Vamos a utilizar el método de la norma ecuatoriana de la construcción, en el cual les voy a enviar ahorita un archivito que tienen, por favor, que descargarse para poder trabajar en él. Bueno, y eso les va a facilitar el trabajo en realidad. En My Computer Edition. Se llama Interiores. Este es un formato que yo me hice para esto, que les paso para que ustedes puedan utilizar. Aquí considera, miren, considera 5 tipos de vivienda. Vivienda pequeña, una área de construcción menor a 80 metros cuadrados. Una vivienda mediana, una área de construcción entre 80 y 200 metros cuadrados. Una mediana grande entre 201 y 300. Una grande entre 301 y 400 y una especial superior a 400 metros cuadrados. Pero habla de área de construcción. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos colegas se confunden. Son terrenos de 300, de 600 metros cuadrados, pero la construcción es 200 metros cuadrados. Entonces, una vivienda mediana, bueno, una vivienda grande. Mediana grande ni es una vivienda especial porque digo 600 metros cuadrados. Hay veces que dicen el terreno es de 2 hectáreas, pero la construcción son casas menores de 80 metros cuadrados, entonces no tiene sentido hacerlo para una vivienda especial. ¿Por qué? Porque mire, aquí dice número mínimo de circuitos. Dice, para una pequeña, un circuito de iluminación, un circuito de toma corriente. Para una Para una vivienda mediana, 2 circuitos de iluminación, 2 circuitos de toma corrientes. Para una mediana grande, 3 circuitos de iluminación, 3 circuitos de toma corrientes. Para una grande, 4 circuitos de iluminación, 4 circuitos de toma corriente. Y para una especial superior a 400 metros cuadrados, es 1 metro cuadrado, una por cada 100 metros cuadrados o fracción. ¿Qué significa? Si es 450 metros cuadrados, ya van 5 circuitos de iluminación, 5 circuitos de toma corriente. O sea, como mínimo, pueden ser más. Ay, ¿qué pasó? Listo. Ahora vamos con los factores de demanda. Ya. Los factores de demanda. ¿Qué son los factores de demanda? Factores de demanda es sobre el total de lo instalado, cuánto asume que podía estarse utilizando al mismo tiempo. En este caso, miren, para la vivienda pequeña mediana dice que es del 100%, el 70% de iluminación y el 50% de los tomacorrientes, lo cual me parece que es alto. Pero esto sirve para qué? Para dimensionar la instalación interior y para dimensionar la cometida desde el medidor. O sea, en este caso la instalación interior no es tan importante ni es tan debe ser tan preciso el tema de la demanda. ¿Por qué? Porque está preparado para cualquier tipo de equipo que le puedan conectar. O sea, hablo de equipo electrodoméstico que sea menor, que sean los normales, ¿no? Menor a 1500 vatios. Ya más de 1500 vatios ya es otra cosa. Ya vamos a ver cómo se calcula ahí también. Para mediana grande dice que el 55% de las luminarias están prendidas y el 40% de los tomacorrientes. Y para viviendas más grandes, más especiales, 53% de utilización de las luminarias y 30% de utilización de los tomóculos. Aquí me parece que el 55 debería ser 50 y el 53 debería ser 40. Bueno, o sea, son criterios, ¿no?
Porque si tengo 10 luminarias, no voy a estar prendida 5 en 5.3 luminarias. O estoy prendida 5 o estoy prendido 6. No, pero bueno, es parte de esto. Ahora las cargas especiales las definen de la siguiente manera. Ya te dan las potencias, ¿no? Ducha eléctrica 3500 vatios. Pues, es normal, está bien. ¿Qué pasó? Ya. Horno eléctrico 3000 vatios, cocina eléctrica 6000, calefón eléctrico 8000, aire acondicionado 2500, calentador eléctrico 3000 y dice cargador para vehículo eléctrico 7500 vatios. Ahora, los factores de demanda que vamos a irles entendiendo cuando hagamos el primer ejercicio. Dicen, si tienes una carga es 100%, o sea, va toda la demanda y se suma y es, ahora si tienes para dos o más cargas, pero si es la suma de la potencia es menor a 10 kilovatios, es del 80%. Si está entre 10 y 20 kilovatios, 35%, y si está sobre los 20 kilovatios, es del 65%, factor de demanda. Ya vamos a intentar. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente, por lo cual voy a utilizar el formato. Voy a utilizar el formato de momento. Quiero abrirlo. ¿Le tengo abierto? No le tengo abierto. Se fue un ratito. Ya está abierto. Vamos a... Ya se va a abrir en un minuto. Pasa todo esto. Ya. Un segundo. Un segundo. Ya. Vamos a abrir. Está abierto. Vamos a tomar el ejercicio. Voy a copiarme el ejercicio. Dame un segundo. Vamos a ir haciendo otros ejercicios. Ya, me voy a copiar el ejercicio. Voy a pegar. ¿Qué pasó? Ya. Me copié el ejercicio que está en la presentación. Ya. Entonces, ahora sí vamos a proyectar. Vamos a proyectarlo. Vamos a proyectarlo. Este es el formato que les envié. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, aquí tienen todo y vamos a ir haciendo todo de una vez. Tenemos cuántos son una pequeña, mediana, cuántos circuitos corresponde, factor de demanda, cargas especiales. Aquí están los amperajes en cobre, podemos poner en aluminio también. Para no poner con cobre, sino poner en aluminio, los breakers, eso vamos a ir para ir haciendo los cuadros de una vez. Dice, calcula la demanda total, dice primero, vamos cosa por cosa. Para una vivienda mediana, si es vivienda, dice que tiene dos circuitos, vamos a ver, número de circuitos de iluminación, dos, los circuitos de toma corriente, dos, puntos de iluminación, 15, puntos de iluminación por toma corriente, 10. Dice, y tiene dos cargas especiales de suman 7000 vatios entre las dos. Dice, calcule la demanda. Vamos a ver la carga por iluminación. Si es vivienda mediana grande, tiene un factor de demanda para iluminación 0,7 para, vamos a ver si es cierto, cargas por iluminación. Dice que es dos circuitos por el número de luminarias, por la potencia, está bien. 3000, toma corrientes. Circuitos de tomas por los puntos de toma corriente por la potencia, está perfecto. Y 7000 vatios de cargas especiales. Esta es la carga instalada.
que no es lo mismo que la demanda. No hemos contestado la pregunta todavía. Vamos por acá. Dicen, demanda sería carga instalada por el factor de demanda de iluminación para pedir una 0,7 y 0,5. Vamos a ver, está aquí por 0,7, está bien. Por 0,5 está bien. Ahora, cargas especiales. Tenemos dos o más cargas menor de 10. Dos o más cargas menor de 10 por 0,8. Veamos si está por 0,8. 0,8. Bien, total demanda 9.700 vatios. Esto es 69,29% de factor de demanda instalada. Con esto ya le podemos realizar. Entonces, vamos a hacer una práctica para ver si me han entendido todos. Voy a tomar, les voy a ir, les voy a ir poniendo. Vayan anotando, por favor. O más bien les voy a poner aquí. Vamos a ocultar un ratito esto. A ver, para el ejercicio de demanda que vamos a hacer. Les voy a poner, les voy a ir poniendo unos temas para ir calculando solo la demanda. Deme un segundo, no se me ocurre por el segundo medio. Un minuto. Un segundito que me olvidé. Ya, ya les paso el ejercicio para que vayan haciendo uno por uno. Pues, si a veces se me ocurren, disculparán y pierdo. No, es que perdemos tiempo, que nos quedamos un ratito más. Dije una pregunta. Sí, hasta eso yo sigo contestando preguntas. En lo que está el factor de demanda de cargas especiales de multiplica por 0,8. Porque Sí. ahí me quedé confundido. ¿Cómo? En el factor de la demanda, lo que nos presentó, ahí le multiplicó por 0,8. Sí. Y en la tablita que tenemos veo 0,53 y 0,30. Sumo Ya. 0,5 con 0,3. No, no, no. A ver, mira, 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 ya les voy a hacer ver de dónde sales. Estoy haciendo ahorita, estoy haciéndoles el ejercicio. Acondicionado y sí. A ver, usted me dice que, ¿por qué puse 0,8 en el factor de demanda, ¿no es cierto? Sí, de la carga especial. Ya, vamos a ver. En las cargas especiales dice que son dos, tiene dos y son 7.000 vatios. Entonces vamos al factor de demanda. Está aquí abajo. Dice, factores de demanda de carga especial. Si es que es una sola carga especial, es 100%, ¿no es cierto? Si dice que tengo dos o más cargas con una potencia menor a 10 kilovatios, que es el caso que tenemos aquí, es 0,8. Es por eso. El factor de demanda saco de aquí. No es que le sumo nada. Está en este cuadrito. ¿Sí le vio, compañero? Sí, que acabo de ver. Gracias. Ya, listo. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Aquí está el ejercicio que tienen que hacer. Tengo para John Calle, le tengo una casa grande, que tiene dos cargas de 12.000 vatios.
y que recuerden, cada circuito va a tener 15 de iluminación y 15 luminarias de 100 y 10 tomacorrientes de 200. Para Cristian está una vivienda mediana y tiene una ducha. Para Luis Fabián está una casa de 150 metros cuadrados, tiene un horno eléctrico y una ducha. Para Wellington, una casa de 225 vatios y tiene tres cargas y entre las tres suman 9.900 vatios. Para Cristian Esteban tiene una vivienda pequeña que tiene un cargador de vehículo. Ahí tienen las potencias, está en el formato. Para Dani, Río Frío, tengo 190 metros cuadrados la casa y tiene dos cargas de 6.500 vatios. Y finalmente para Jonathan, Troncoso tiene una casa de 100 metros cuadrados y tiene aire acondicionado y cocina eléctrica. Tenemos para el cálculo, tenemos oh, hasta 5 para las 9. Hasta 5 para las 9 les voy a proyectar nuevamente el formato para que le vean. Espero que el formato ya lo tienen, ¿no es cierto? Van a tener 15 circuitos de 15 puntos de iluminación, 10 de toma de corriente, eso es lo mismo, pero necesito que lo hagan de esta manera. Aquí tienen de nuevo los trabajos, por favor, tienen hasta 8 minutos, no creo que necesitemos más. Y lo hacemos Voy a pausar. directamente en la tabla de Excel. Y Dani Río Frío, ¿cuánto le salió? 13.850 vatios. Ya, no sé si ya están aquí. Wellington, ¿cuánto le salió, por favor? Para ir revisando. 12.795 vatios. 12.795. Y Cristian, ¿cuánto le salió a usted? Cristian, Nivisela, última oportunidad. Parece que va a hablar por acá. Cristian, 8.05. Ya, vamos a ir revisando uno por uno. Me voy a copiar este y me voy a llevar allá. Y vamos a ir viendo. A ver, vamos acá. Taran, tan, tan, tan. Este ya no vamos a hacer, chablines. Vamos a pegar este. Dice, vamos a ver el primero. Dice que es una casa grande. Casa grande es 4 circuitos. 4 circuitos de iluminación, 4 circuitos de toma de corriente. Esto se mantiene. Cargas especiales. Dice que tiene 2 de 12.000. Vamos a ver. Está bien, hasta aquí 26.000. Vamos a ver. Iluminación. Factor de demanda, casa grande 0.55. Interruptores 0.4. Cargas especiales dice que es 2 o más mayor que 10, entre 10 y 20, 0.75. 16.500, muy bien. Voy a ir exponiendo las notas. Tiene 10, mi estimado amigo. Yo, calle, vamos con el siguiente compañero. Dice, este de aquí, una mediana y una ducha, veamos. Aunque no esté, pongamos nomás. Una vivienda mediana dice que es 2 circuitos, ¿no? Tiene una carga especial y tiene la ducha. ¿Cuánto era la ducha? Es ducha eléctrica 3.500 vatios. Listo. Aquí 0.7 y 0.5 es una vivienda mediana. Mediana grande. Aquí es 0.7 y 0.5. 0.7, 0.5 y aquí es 1 porque tiene una sola carga, ¿no es cierto? 7.600 le salía, 7.6. Le voy a anotar acá, pero como no estuvo, no tienen. Vamos con el siguiente compañero. Dice que es una casa de 150 metros cuadrados, una casa mediana, se mantiene 222 y tiene dos cargas que son una ducha, 3.500 y un horno eléctrico. ¿El horno eléctrico cuánto es? 3.000, serían 6.500. Aquí va a variar. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Aquí va a variar porque tiene 2 menor de 10, 0.8.
9.300, acá le dio 9.700. Por ahí algo pasó por ahí, pero está relativamente bien. Es error de... Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Dice, 225 es una casa mediana grande, se tendría tres circuitos. Tiene tres cargas especiales que entre las tres suman 9.900. Vamos viendo. Mediana grande 0.5504. Y en las cargas especiales dice que suman 9.900. Pues aquí 0.8. ¿Está bien? 12.795. Muy bien, compañero. Voy a seguir poniendo notas. Muy bien, compañero. Este es de Wellington. Vamos con Cristian. Cristian tiene una casa pequeña. La casa pequeña tiene, voy a verificar, tiene un circuito de iluminación, un circuito de toma corriente y tiene una sola carga especial que es el cargador, que es 7.500 vatios. Chévere. Tiene 0.7, 0.5, no, pues, 0.7. Y como tiene una sola carga especial, aquí es 1. 9.000, muy bien. 9.000, no, a mí me salió 9.950. 8.05, algo pasó. Algo pasó. Revisar, Cristian. Vamos con Dani. Dani tiene una casa de 190, es una casa mediana y tiene dos cargas por 6.500 vatios. Si es mediana, es lo mismo aquí, 0.7 y 0.5, y aquí ya no es uno, porque son dos cargas menores a 10 kilovatios, 0.8. Sí, está bien. 0.8. 9.300, y el compañero dijo, aquí se ha ido de oreja. ¿Por qué le sale 13.000? Es que yo consideré en cargas especiales, pensé que eran dos de 6.500, lo multipliqué, el 6.500 por dos. Ya, ahí está el error. Entonces eso ya no vuelve a pasar nunca más. Muy bien, vamos con el último. Sí, ven, son errores pequeños que pasan. Ahí dice Caito, las dos suman tanto. Aquí en cambio te da diferente, dice que es una casa de 100 metros cuadrados, es una casa mediana igual, tiene dos cargas especiales, que es el aire acondicionado y una cocina eléctrica. Aire acondicionado dice que es 2.500 y cocina eléctrica son 8.500. Va, lo mismo, pero sí es lo mismo. Sí. 10.900, perfecto. Muy bien. Ahí hemos revisado rápidamente sus notas. Ya les paso. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahorita lo único que he hecho es determinar la demanda y ahí creo que nos vamos a quedar por el tiempo. Dije una Lo pregunta. tenemos hasta aquí. Está la demanda En, de 9.700. Dígame, Jonathan. una pregunta. En cuanto a lo que son los circuitos especiales, se catalogan como número, aquí números de carga especiales, dos. Pero en la práctica, ¿estos vendrían a ser un solo circuito o sea, se No. organizar? Son independientes. No podemos nosotros poner, sacar del mismo breaker, sacar para dos cargas especiales. Cada carga especial tiene que tener su circuito diferente, circuito expreso que sale directamente del tablero. Esto ya tenemos para cerrar, vamos a dar la teoría de lo que sigue. Dice, la vivienda debe disponer circuitos independientes de iluminación, toma corrientes y cargas especiales. ¿Eso qué significa? Que no puedes tú sacar del mismo breaker para la iluminación y para las toma corrientes. No, no se puede. Tiene que ser independientes. Y se debe considerar, de la demanda que calculamos ahora mismo, tenemos que subirle un 25% más. ¿Para qué? Porque no sabemos qué es lo que va a instalar. Y aquí en la instalación sí está bien, porque no tenemos ese conocimiento
real de lo que es lo que va a instalar. Ahí está bien. Cada circuito debe disponer de su propio neutro y su conexión a tierra. Cada circuito debe disponer de su propia protección. En ningún circuito se debe compartir servicios entre plantas o niveles. Por ejemplo, ¿han visto esas casas pequeñas ahora que tienen 3 pisos y entre los 3 pisos suman 90 metros de construcción? Pero van a decir 90 metros de una vivienda mediana, solo máximo, mínimo 2 circuitos mínimos. Entonces, si son 3 pisos, tiene que tener en el piso de abajo va el tablero principal, en el piso 2 habrá un tablero uno y en el piso 3 habrá el tablero 2. Y cada cual tendrá un circuito de iluminación o dos los que queramos. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, compartimos la iluminación para los 3 circuitos, que no estaría realmente, si nos ponemos a pensar, no estaría nada mal coger y sacar. Tenemos el circuito, empalmamos hacia arriba y tenemos un solo circuito los 3 niveles. Pero si se va la protección, se va la protección en los 3 niveles y eso es lo que no queremos. Es parecido a lo del breaker ah, el breaker de la, perdón, el breaker de la ducha. Miren, dice, los circuitos de iluminación deben estar diseñados para alimentar una carga máxima de 15 amperios, es decir, no puede ser los 15 puntos de iluminación. Si son focos de 100 vatios dividido para 110 voltios, casi es un amperio, ¿no es cierto? Un amperio, 15 amperios está bien. Por eso son 15, pero es máximo, ¿no? Lo cual no implica que ya en la realidad, en un diseño, podamos, digamos, tenemos 16 luminarias, podemos dividir en 2 circuitos de 8, porque dice mínimo un circuito, no te dice máximo. Dice, los circuitos de tomacorrientes deben ser diseñados para salidas polarizadas con fase neutro y tierra para soportar una carga máxima de 20 amperios. ¿Eso qué significa? Tenemos 200 vatios, por 10 son 2000 vatios, para 100 es prácticamente son 20 amperios, sale 21 punto algo, 20 amperios. Los circuitos para cargas ferias deben ser diseñados de manera individual para soportar la carga nominal unitaria de cada equipo. De manera obligatoria, toda vivienda debe tener un circuito exclusivo para la cocina eléctrica y para calentamiento de agua, independientes. No, sale y sale, llegamos a un cajetín y entra a la cocina eléctrica y sale del mismo cajetín, le hacemos un empalme y sale al teléfono. Cada cual tiene que tener su circuito. Eso vamos a diseñar el día de mañana una completa ya. Vamos a terminar la teoría. Para mañana dedicarnos a hacer la práctica. Hacemos un circuito y mañana mismo ya quiero empezar a diseñar alimentadores para un proyecto de una industria. Para el dimensionamiento del calibre de los conductores se considera como mínimo la capacidad de corriente. Dice, el calibre del conductor debe soportar al menos un 125% del valor de la corriente de protección del circuito. Miren, eh, vamos al ojo. Dice que el cable 14 de cobre o el cable 12 de aluminio soporta hasta 15 y 16 amperios. ¿Eso qué significa? Que el mínimo calibre en cobre para iluminación, se acuerda que decía máximo 15, ¿no? Entonces el mínimo calibre sería un número 14. Para tomar corriente, se acuerda que decía 20, tiene que ser un 12 o un 10 de aluminio. El 10 tiene hasta 32 amperios, el 8 hasta 40 y el 6 hasta 50. ¿Y por qué ponen hasta el 6? Porque en una residencial bifásica, porque trifásica me van a decir, yo he visto acometidas de 3x4, pero es en trifásica. En bifásica lo máximo que ponen es hasta 2x6 para una carga residencial. Entonces, miren, circuito de iluminación. El calibre del conductor del neutro debe ser igual al conductor de las fases. En los circuitos de iluminación se debe utilizar como conductor mínimo en cobre el número 14 y el número 12 de aluminio. En circuitos tomacorrientes tiene que ser el neutro igual a la fase igualmente. Y en los circuitos tomacorrientes se utiliza el conductor de cobre aislado tipo THHN con una tensión mínima de 12 en cobre y 10 en aluminio. Para los circuitos especiales la mínima será 10 y 10 en cobre y 8 en aluminio. Y para alimentadores del tablero principal desde el medidor hasta el tablero principal debe ser un calibre mínimo 6. Hablo de residencial. Cuando es industrial va a depender de la carga y de la demanda. Eso vamos a ver mañana. Justo, y aquí nos vamos a quedar en determinación del requerimiento del cliente. ¿Alguna pregunta, por favor, compañeros? Mañana, por favor, 7 en punto. La clase la voy a subir, ni bien me llegue la notificación que ya está disponible, yo le cambio las clases. ¿A qué me refiero?
La clase que está ahorita, la uno la voy a bajar. Yo mismo voy a hacer, porque si sigo esperando de lo que me den haciendo, no van a hacer nunca. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, que no sé si puedo hacer una pregunta. Claro. Y dije, a lo que se culminó, lo que la parte del alimentador del tablero de distribución al ser medidor nos dice que es calibre 6 de cobre. Pero, por Mínimo. ejemplo, ajá, mínimo, pero aquí, por ejemplo, en la empresa eléctrica de acá en Cotopaxi, el cable que dejan del medidor para hacer el empalme a la caja de distribución es número 8. Entonces, estaría generado como que una especie de cuello de botella al ponerle un 6. Depende. Mira, en Cotopaxi están los estudios de demanda que son viviendas, la mayor cantidad de viviendas son hasta medianas. Entonces, si le vemos como una mediana, sí nos va a dar con cable 8. John, dígame. Y la otra duda era, por ejemplo, que nos dijeron antes de los 15 puntos de iluminación como máximo, entonces como mínimo podría dividir en dos. Pero si es una En los mínima, circuitos que usted quiera. Pero ya, pero recuerde sí, que cada circuito que tú vas poniendo te aumenta un espacio más en el tablero. ajá, sino que ahorita me voy a eso porque según la tablita que nos pasó en el Excel, está que una vivienda pequeña solo tiene un circuito de iluminación. Entonces, en una Así es. pequeña, si yo tengo 15 dividiría Como para... mínimo. O sea, si puedo en la pequeña... Claro, puedes dividir verás, puedes poner 3 circuitos. Si no, el tema es que te va a terminar saliendo un tablero demasiado grande para la carga que estás poniendo. Y te va a Ujú, tocar, ya vamos a ver mañana lo que mencionemos los breakers, te van a salir breakers de 10 y ya breakers de 10 no hay. ajá. A mí me parece que el más pequeño que ahorita hay es el de 20, entonces más bien trata de utilizar bien el recurso. Pon de 20 amperios o de 15 creo que ahí ya le doy a Donner. De 10 ya no hay, de 10 he visto en las casitas viejas, no sé si han visto que hay unos negritos que son de 10, esos ya están incluso en desuso. Ok, sí. Dígame, John, está alzando la mano. Sí, que yo tengo una pregunta acerca de la factibilidad para dotar del Ya, servicio. Eh, ya, un poco de contexto es que yo estoy haciendo un proyecto de electrificación en una zona que es rural porque solo tiene una fase y el retorno es por ya, tierra. Entonces, en ese complejo le quieren poner canchas, piscinas e incluso quieren hacer un pequeño hotel con ya. un pequeño elevador sube 2 pisos. O sea, no sé qué tan factible sería tomar de la red monofásica porque la verdad, son bastantes cargas. No sé si eso hará problema la empresa eléctrica porque la red trifásica, la más cercana, está a 1,3 kilómetros más o menos. Entonces, la primera Ya. opción sería verle la red monofásica, pero la red es de 7,620 ingenieros. Verás, por lo regular, hay que analizar. Verás, lo único que te va a solicitar quizás un servicio trifásico es el ascensor. ¿Es necesario poner ascensor de cuántos pisos es? 2 pisos nomás va a ser. Ya, hay ascensores que son monofásicos, ahí tienes que hacer, porque mira, si es un complejo deportivo, iluminación puedes cargar a una fase y le toma corrientes a otra. Incluso si es iluminación LED para las canchas, sí lo puedes hacer. Entonces no le veo tan complicado, porque si tú dices que está a 1,3 kilómetros la red, te va a salir, ¿verdad? Tú puedes proponerle al cliente. Pero va a venir el que le va a decir, vea, yo le hago un monofásico y te va a quitar el trabajo. Tienes que verle la forma más fácil. La forma más fácil es primero ver qué calibre tiene en medio voltaje, porque si por ejemplo es calibre 4, que ya no se debe usar el 4, ahí sí tendrías que al menos considerar cambiar el calibre de medio voltaje. Ya. Pero completar la trifásica le veo muy complicado. Pero si hay ascensores que son más pequeños, ahí tienes que, tú eres su asesor técnico. Yo le dijera, ¿qué tan necesario es poner esto? Porque si ponemos esto, necesitamos hacer todo esto. Sí, de hecho en eso estamos, porque le propuse que en vez de calentadores eléctricos ponga algunas cosas a gas, todo en base a bajar la carga. Entonces No, no es todavía sigo en necesario. Lo único eso. que tú tienes, no es necesario. Lo único que me Ujú. preocupa de eso, eso no es problema, porque sí te puede dar la red, porque a la larga, digamos que sea un transformador de 50 kVA que te puede salir. En medio voltaje a 13.000 es 3 amperios, no es mucho. 4 amperios, no es mucho. Solo tendrías que ver cómo está la red y en qué parte de la red estás.
Porque si estás a uno Y punto los, tres kilómetros de la trifásica, pero resulta que la trifásica tiene un calibre 3.0 y está cerca de la subestación, no te hace ni mella la caída de voltaje. Tienes que ver en qué claro. parte estás. Eso también es importante, ver en qué parte del sistema estamos. Porque si estás en la cola de red, ahí sí es un problema. Pero si estás con una monofásica, si estás a 3 kilómetros y estás cerca de la subestación, no hay problema. Te da la caída de voltaje y puedes simplemente cambiando el calibre ya suplirle el requerimiento del cliente. También hay que analizar todas esas cosas, ¿no? Que aparentemente vos dices estoy lejos, pero si te vas a ver la topología no has estado tan lejos porque la trifásica ha sido el troncal. Entonces el troncal tiene toda la potencia y tranquilamente te puede dar. El problema es cuando Y estás al sí, final, final, de final. hecho es la Ahí es el troncal problema. mismo de la red de 13.200. Ya, entonces puedes hacerle con monofásica y puedes ponerle hasta 50 kVA sin problema. Incluso hasta 75 podrías ponerle en un caso especial. Pero yo le veo un Ahorita complejo estaba deportivo máximo. Verá, ahorita aquí en una empresa que le aprobé el proyecto, es una como coliseo parecido, tiene luminarias por todo lado, tiene calefactores, le salió uno de 25 kVA monofásico. Obviamente no sé si sea de la misma envergadura, puede ser que el suyo sea un proyecto más grande, pero salió con 25. Preguntas, chicos. así. Gracias, Inge, porque con esa duda estaba yo estos días. Pero bueno, y voy a seguir Vean qué haciendo el tan lejos estudio. está qué tan lejos está de la subestación. No es necesario poner trifásico. En el momento que usted le pone trifásico, está solucionando un problema que el cliente no tiene por qué pagar, porque le va a salir muy caro. Claro, porque Chicos, hasta el necesita día de toda la mañana, por infraestructura. favor. Exacto. Gracias. 19 horas les espero, chicos. Un abrazo.